Cordial saludo a los colegas extranjeros, a mis alumnos que veo un buen número que están por aquí, y también permitirme felicitarle a Saúl. Saúl fue nuestro profesor. La mayoría de los psiquiatras cuencanos que hemos trabajado en esta área nos hemos vinculado al CRA, y gracias a él tenemos esta carrera, esta orientación de trabajar por la salud mental. Así que esos 50 años, felicidades, Saúl, que siga adelante. El tema que vamos a hablar quizás es el menos estudiado en relación patología dual y adicciones. Comenzaré recordándoles una definición. Esta es una definición moderna que me pareció interesante porque se da mucho énfasis a la dimensión conductual, comportamental, asociada también a los déficits de tipo de atención o impulsividad. Dice, es un trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo, tanto en niños como en adultos, que incluye déficits en la inhibición conductual, atención sostenida, resistencia e interferencias, y la regulación de la propia actividad en relación a las demandas de una situación. Entonces, como podemos ver, los componentes del control conductual, de la inhibición, de la respuesta ante estímulos y las manifestaciones del déficit de atención son típicas de este síndrome. La prevalencia. Todos conocemos que la prevalencia del TDAH en niños es aproximadamente 3 a 7%. Las cifras varían. Parece que los psiquiatras americanos diagnostican mucho más en relación que los europeos o los latinoamericanos. Quizás a veces hemos hablado con algunos psiquiatras que cualquier inquietud puede ser etiquetada como TDAH. Sin embargo, los estudios no son muy rigurosos para buscar una prevalencia. Se sabe que en la actualidad de estos niños que tienen hiperactividad, 60 van a presentar síntomas de déficit de atención e hiperactividad. Las investigaciones en adultos reportan que más o menos de 100 personas, 4 presentarían este síndrome de TDAH. Es mucho mayor en varones y se presenta en todas las naciones y grupos étnicos. A ver, doctora, sí. Para recordarles los criterios del DSM-5, que están para ustedes desconocidos, lo importante es que sean una serie de listas de síntomas que son tanto de hiperactividad, de impulsividad y de déficit de atención. Lo que varía el DSM-5 en relación al DSM-4 es que en adultos no se necesita 6 de esta lista de síntomas que ustedes pueden observar: no prestar atención, dificultad para mantener, no escuchar, no seguir las instrucciones, evitar tareas, se distrae fácilmente por estímulos. Se necesita 5. Y tiene que existir también 6 de los siguientes síntomas de hiperactividad: mover las manos frecuentemente, mover los pies, no jugar tranquilamente, siempre está en marcha, se habla en exceso. Y el otro criterio importante que tiene el DSM-5, que antes nos indicaba que debería iniciarse el trastorno antes de los 7 años, ahora nos indica que el trastorno podría comenzar antes de los 12 años, es decir, se incrementó el tiempo. Para hablar de TDAH tiene que presentarse el trastorno de impulsividad, déficit de atención en 2 ambientes, y que produzca un malestar social, laboral o académico, y si no se excluya un trastorno mental o un uso de sustancias. Suele ser un poco más difícil el diagnóstico de TDAH en adolescentes y en adultos. En los adolescentes es frecuente observar la sensación de intranquilidad permanente, dificultad para organizar el trabajo, fallas en el trabajo independiente, una autoestima pobre, pasan más tiempo viendo la televisión, relaciones sociales con dificultad, problemas de aprendizaje y conductas de riesgo sexual, abusos de sustancias. Se muestra siempre desatento, negligente de su propia seguridad. Y se complica un poco más en los adultos. Yo les preguntaría a los colegas psiquiatras, ¿con qué frecuencia hacemos diagnóstico de TDAH en un adulto? Posiblemente es muy poco el número de casos que realizamos. ¿Por qué no hemos pensado? Porque pensábamos que era una patología de niños, ¿no? Se describe algunas características clínicas del TDAH en adultos. Dicen que tienen dificultad para iniciar proyectos o tareas sin leer o escuchar las instrucciones. Muy rápido toma la actividad.
Tienen pobre planeamiento organizacional y manejo del tiempo, poco cumplimiento de promesas. A los novios, a los que van a casarse, siempre no cumplen bien. Toma decisiones en el manejo impulsivo, bajo rendimiento académico, no leen por placer, es otro de los datos importantes en el adulto, fíjense, dificultad para hacer de manera correcta y terminar trabajos diarios, problemas frecuentes de familia, divorcios, separaciones, alta comorbilidad con el consumo de sustancias, que esto quizás es una de las complicaciones importantes del TDAH, accidentes vehiculares. Hay algunas investigaciones que los adultos con TDAH por lo general conducen a gran velocidad, no respetan las normas, no esperan los semáforos y manejan en condiciones de alto riesgo. No existe síntomas de hiperactividad, que esto es importante también, que no es lo que vamos a ver que están moviéndose en los niños. Así que podemos ya ubicar a algún familiar, algún amigo con este trastorno de ley que vamos a tener. En esta gráfica nos indica de cómo podemos diferenciar un trastorno de bipolaridad con déficit de atención, complementando lo que decía el doctor Valareso. Bueno, en la bipolaridad vamos a encontrar mucho más ánimo exaltado en relación a los niños que tengan solo un 14%. Las ideas de grandiosidad casi poco se presentan en el TDAH. La fuga de ideas se presenta un 10% en relación al 71% en bipolaridad. La hipersexualidad se presenta 43% en bipolaridad versus un 6% en el TDAH. Actos temerarios un 70% contra 13%. Ideas suicidas 26 versus 0, casi no existe el ánimo deprimido. Si bien es una comorbilidad que puede haber en el TDAH, no hay. En esta gráfica quiero recordarles también que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y que se puede manejar el concepto de diátesis de estrés, en la cual influye el componente genético, la predisposición biológica para padecer, y que si sumamos a eventos estresantes tempranos o adversos, bajo un ambiente familiar inestable, el individuo podría desarrollar esta patología. Como evento importante como la predisposición biológica TDAH, nosotros sabemos que la exposición al tabaco, alcohol, hipoxia durante el parto podría ser un factor de riesgo perinatal. Se ha encontrado también que alteraciones a nivel de neurotransmisores que están involucrados algunos genes como el DH, DR, DE4, la herencia, se calcula que el 60-70% de los pacientes con TDAH tienen un componente genético, es decir, la genética juega un papel muy importante. Y en esto para los psicólogos pues está bien que las relaciones con los padres son importantes, pero aquí es un sustrato biológico muy fuerte que presenta. Por las diferencias neurológicas que se encuentran alteraciones a nivel de la irrigación cerebral de los ciertos lóbulos, alteraciones a nivel de la neurofisiología como alteraciones en ejecución, reconocimiento de objetos o lograr las tareas. En esta gráfica es interesante recordar que en el TDAH existe un sustrato biológico, sobre todo las áreas que están involucrados en la atención. Ustedes podemos ver locus cerebellus, que es un sistema activador reticular ascendente, que se comunica con el sistema límbico, que esta conexión es con núcleo accumbens, con el hipocampo, y todas estas fibras que se conectan con el sistema límbico van hacia la corteza parietal y estas se comunican con la corteza prefrontal. Es el sitio donde nosotros tenemos las funciones ejecutivas de socializar, visualizar, planificar, controlar nuestra conducta. Y es interesante, todas estas estructuras se parecen mucho también a las bases biológicas que tiene un adicto a drogas, es decir, alteraciones a nivel del núcleo accumbens, de la planificación, del control de los impulsos. Parece que hay un sustrato muy similar. Sabemos que en el TDAH existe déficit de noradrenalina, alteraciones en la recaptura de dopamina, que son los neurotransmisores más implicados en esta patología. Y si haríamos investigación a nivel de la neuroimagen, se ha demostrado que los pacientes con TDAH tienen alteraciones en la disfunción ejecutoria y hay disminución del metabolismo frontal, en el flujo sanguíneo de las regiones estrial y prefrontal, reducción del volumen cerebral de las regiones subcorticales y corteza frontal. Son diferencias respuestas en los estímulos frontoestriales, anormalidades en la corteza del cíngulo, lo cual implica selección de estímulos e inhibición de respuestas. En esta gráfica ustedes pueden ver también, es un estudio comparando
el tamaño, por ejemplo, del lóbulo prefrontal. Este sería los pacientes con TDAH y este sería los pacientes controles. El volumen es mucho menor en los pacientes con TDAH. Si comparamos, por ejemplo, la área premotora, también encontramos una disminución significativa del volumen. Y fallas en el cerebro para utilizar una vía normal en el procesamiento de la información, sobre todo las que están vinculadas con el cíngulo. Parece que no procesa, no hay el filtro adecuado de los estímulos y las respuestas van directamente al cíngulo, y esta es la respuesta de falta de inhibición. En esta gráfica les indico que las complicaciones de TDAH, además del abuso, consumir alcohol y sustancias, hay fallas académicas, dificultades legales, problemas ocupacionales, accidentes de vehículo, etc. Y quizás vamos, estos pocos minutos, a hablar algo sobre lo que es el consumo de sustancias. En esta investigación se reporta la frecuencia de comorbilidad de TDAH. Y fíjense que el consumo de alcohol, las cifras están entre el 32 y 53%, otro drogodependencia 8,23%, y en menor proporción los problemas de ansiedad, la distimia, el trastorno depresivo, los trastornos de personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo. Esta investigación reporta, ¿sí?, comparando con un grupo de controles, 268 personas sanas sin TDAH, comparados con los que tuvieron TDAH, la probabilidad de presentar en la población consumo de sustancias fue del 27% comparado con 55% pacientes con TDAH. Es decir, se supondría que los pacientes adultos con TDAH, el riesgo de haber consumido o consumo de alcohol, sustancias, tabaco, es hasta un 57% de esta población. El 40% de los adultos con TDAH presentan en su historial algún trastorno por consumo de sustancias. 57% de sujetos con TDAH en la infancia inician un patrón abusivo de consumo de sustancias a lo largo de la vida. 35 a 71% de los pacientes con trastorno por dependencia de alcohol tenían TDAH en la infancia, y entre un 15 o 25 se manifestó el síndrome más en la época adulta. 10 a 35% de los usuarios con cocaína presentan TDAH, 5 a 22% de pacientes dependientes de opioides padecen TDAH, 40% con tabaquismo en relación a un 20% de la población general. Las drogas que más se utilizan en relación, se ha descrito en los usuarios con TDAH, es marihuana, cocaína y estimulantes, y quizás muy poco ansiolíticos. No encontré benzodiazepinas. Sí hay estudios de opioides, pero mucho más bajo, y igual alucinógenos no se describía en nuestras revisiones que pudimos hacer. En una investigación que se realizó por Schubner en pacientes ingresados para desintoxicación, era un grupo de 201 pacientes, 24% de estos pacientes que salían de un centro presentaron TDAH, y asociados del TDAH a trastornos de conducta. Concluyen que el riesgo de drogodependencia es mayor cuando coexiste TDAH y trastornos de conducta, es decir, tener las dos patologías, TDAH y trastorno disocial o trastornos de conducta, aumentaría el porcentaje. Los pacientes con TDAH tienen el doble posibilidad de desarrollar un trastorno por consumo de sustancia en relación con la población, y necesitan un promedio de 4 años más para su recuperación. Ustedes conocen que la cocaína y el metilfenidato para algunos estudiantes es una sustancia, es un estimulante del sistema nervioso que produce un incremento, una liberación de dopamina y de noradrenalina en la liberación. Parece que comparten muchas propiedades farmacológicas, ¿no?, sobre todo estimulando a nivel de núcleo accumbens y los centros de recompensa en el cerebro, los centros de recompensa positivo y negativo, y que mejoran el ánimo e incrementan el bienestar. Se refiere que un adulto que tiene TDAH tendría la probabilidad, por el efecto de bienestar, de un 300% de riesgo mayor de desarrollar abuso de sustancias en relación a los sujetos control. La cocaína es una de las drogas más comunes después del alcohol y de la marihuana. ¿Cuál es la ocurrencia? ¿Por qué esta asociación? Se ha planteado varias hipótesis para explicar la prevalencia de TDAH y consumo de sustancias.
Primero, se cree con lo que acabamos de decir, que los mecanismos neurobiológicos que están involucrados en las conductas adictivas y en los trastornos psicopatológicos como el TDAH comparten los mismos sustratos cerebrales, núcleo accumbens, centro del hipotálamo, centros de recompensas positivos, el lóbulo prefrontal, y que están basados en una probable diátesis genética asociada con el estrés que precipitan ambas manifestaciones psicopatológicas. Dos, los niños o jóvenes con TDAH por lo general tienen un deterioro familiar, social, académico que hacen que busquen escapar o buscar la droga como una sustancia para sentirse mejor. Eso se ha identificado como factor de vulnerabilidad para el trastorno por uso de sustancias. En tercer lugar, la comorbilidad con otros trastornos mentales, la coexistencia de trastorno de conducta, es decir, el niño que rompe las reglas, que miente, que se escapa de casa, o el niño también que tiene una conducta disocial o un trastorno bipolar, aumenta la vulnerabilidad para presentar esta patología. Los síntomas de impulsividad, los síntomas de búsqueda de novedoso, mayor irritabilidad, también parecen ser un componente propio de la etiología de estos síndromes. Los déficits neuropsicológicos característicos del TDAH como alteraciones de la función ejecutivas. Y lo que es conocido para muchas de las patologías dual es que el uso de la sustancia sería una forma de automedicación. Las sustancias y sus efectos psicotrópicos utilizados para hacer frente al sufrimiento emocional con el fin de recompensar algunos de sus síntomas y fortalecer su bienestar. Entonces, si el paciente con TDAH tiene déficit de dopamina, tiene malestar, tiene impulsividad, el consumir la sustancia le podría producir, entre comillas, cierto bienestar, cierto placer, se automedica, ¿no? Es interesante también que se ha investigado el TDAH en pacientes que tienen adicción al internet, adicción a las nuevas tecnologías, y parece ser que los ambientes familiares poco propicios favorecen a un consumo de sustancias, sobre todo cuando hay ambientes con poca comunicación familiar. Los periodos típicos de la adolescencia de crisis de la identidad, de la imagen corporal, hacen que las nuevas tecnologías, un abrigo ideal para que proyecten ante los otros una imagen más ideal, incluso más real de sí mismo, va a ser la más atractiva socialmente. El ciberespacio como medio para liberarse de la ansiedad que produce las relaciones sociales. Con la adicción, cuando se desarrolla la adicción, se limita el desarrollo de habilidades sociales, se vuelven hipersensibles a los juicios y demás acrecientan su inseguridad. Entonces, es importante que nosotros pensemos que cuando vamos a ver un paciente, que los mismos criterios de TDAH que se utilizan en niños no son muy útiles para hacer el diagnóstico de un adulto. El diagnóstico es retrospectivo, no es ver la foto, hay que ver la película, hay que ir para atrás. El trastorno tiene su origen en la niñez, pero no siempre son recordados. Se dice por el uso de las sustancias, por la tolerancia que puede haber existido. No se pregunta debido a que otros trastornos psiquiátricos suelen ser más importantes, como si tuvo depresión, si tuvo euforia, si tuvo ansiedad, etc. Hay que descartar siempre la posibilidad de alguna condición médica para hacer el diagnóstico de TDAH en un usuario, sobre todo problemas médicos, hipertiroidismo, anemia, bipolaridad, etc. Recordar que los síntomas de abstinencia de la mayoría de las sustancias pueden durar hasta 6 semanas, entonces se recomienda que antes de etiquetar el diagnóstico, esperarnos las 4 o 6 semanas para poner un diagnóstico. A veces exageran los pacientes el tener este trastorno para beneficiarse de los síntomas, del beneficio de los estimulantes. Estas son escalas que se utilizan para los adultos. La escala de autorreporte de síntomas de TDAH en adulto, ACRS, es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas investigaciones que se han hecho y tiene una sensibilidad alta en la especificidad. Este es el instrumento y una investigación que detectó una población 8%. Quiero decirles que el tratamiento con psicoestimulantes es muy útil, sobre todo se ha visto que los niños usaron en la infancia el riesgo de consumo de sustancias es mucho mejor. En los adultos el beneficio parece no es tan bueno como en los niños. Sí hay eficacia, sí hay estudios que muestran mejoría, pero no son tan efectivos. No existe estudios que reportan riesgo de abuso o los grupos de pacientes adictos que con el metilfenidato comienzan a abusar es mínimo. Se sugiere primero tratar el trastorno por consumo de sustancias y luego el TDAH. El tratamiento deberíamos, además del
manejo cognitivo-conductual, sobre todo modificación de conducta, involucrarlo a un familiar y la asistencia familiar. Bueno, quiero decirles entonces que las sustancias que se utilizan en esto, creo que nos saltamos, son las que ustedes conocen. Los estimulantes, la droga primera de elección sería metilfenidato, las anfetaminas. Drogas de segunda elección sería la atomoxetina, que es un medicamento no estimulante, el extraterra, pero que tiene la capacidad de mejorar la liberación de norepinefrina a nivel del lóbulo prefrontal, la corteza de cíngulo, menos en el núcleo accumbens. Y como tercera droga se recomienda bupropión. Sin embargo, las otras sustancias que ustedes ven, venlafaxina, clonidina, algunos antidepresivos podrían ser de utilidad. Mi experiencia, no he visto muchísimos pacientes, pero es un tema que me gusta desde hace algún tiempo y hemos tenido una experiencia interesante en comenzar a dar estimulantes a pacientes con este síndrome y consumo de sustancias. Les agradezco por la atención. Muchas gracias.